Bienvenidas y bienvenidos todos a Creciendo Juntas, relatos de mujeres que están llenos de historias valiosas, de mujeres valiosas, que contienen grandes experiencias de aprendizaje para ellas y para todas aquellas que las quieran escuchar. En estos relatos nos damos cuenta de que no es necesario hacer cosas extraordinarias para servir de inspiración a otras mujeres. Este es un espacio guiado por las psicólogas Laritza Mastrín y Solimar Vargas. Este programa llega a ustedes gracias a SBR Recruiting and Coaching LLC, liderado por mi persona. En este episodio conversaremos sobre la importancia de ser flexible, perseverante y disciplinada para alcanzar las metas. Hoy compartiremos el relato de Daniela y cómo desde su hogar le desarrollaron las fortalezas de la perseverancia, la bondad, la perspectiva, la apertura y el juicio crítico. Su historia nos inspirará a reflexionar y nos muestra cómo el tener valores positivos arraigados nos ayuda a mantenernos en pie en medio de las tempestades y cómo la resiliencia da paso al optimismo y a su vez, a la resiliencia. Este relato de Daniela nos llega, como siempre, a través de nuestro correo electrónico relatosdemujeres@gmail.com. Recuerden que relatos de con una sola D, mujeres@gmail.com. Daniela es una psicóloga de 40 años, venezolana, radicada en España. Ella nos cuenta sobre su camino para alcanzar su deseo de trabajar en aquello que le apasiona. Vamos a darle voz a su interesante relato. Hola, Solimar y Laritza. Les escribo para contar mi relato. Me siento muy honrada y agradecida de que consideren que tengo algo que aportar para el aprendizaje de otras mujeres. Quiero comentarles sobre mi renuncia de irme de mi país para otra búsqueda de oportunidades. Esa experiencia me dio la visión de que si dejaba a mi familia en mi país, a mis amistades y a todo lo que conocía, tendría que valer la pena todo lo que viviera como consecuencia. Y por ello me enfoqué en ser feliz y en trabajar en algo que me guste. Sí, Soli, aquí con el relato de Daniela, que me parece súper interesante hasta aquí, y ya veremos cómo se desarrolla el relato de ella, es como el valor de las metas, de saber lo que se quiere y el decidir a renunciar a algo que era posible, es necesario para obtener ese deseo interior. Fíjate que ella dice que ella sacrifica como su lugar de comodidad, que era su país, y va por algo que a ella le gusta. Entonces, esto es importante porque nosotras las personas tenemos 3 necesidades básicas desde el punto de vista de la teoría de la autodeterminación. Porque hay otras teorías que dicen que tenemos 5, otras que son otras 3, pero en esta básicamente, que es la de Ryan y Deci, es la de sentirnos competentes, la de ser autónomas y la de tener relaciones emocionalmente significativas. Entonces, estas 3 son la base de lo que hemos venido hablando en otros capítulos, por ejemplo, de la autonomía psicológica. Y es que la autonomía es la necesidad de valernos por nosotras mismas, ¿no? Y por otro lado, el sentirnos competentes es saber que yo puedo hacer las cosas. Y por otro lado, el tener relaciones positivas es lo que ella cuenta. El contar con una familia, tener amistades. Entonces, con esos 3 grandes ejes, nosotros los seres humanos sentimos bienestar, nos sentimos satisfechos. Hay otra cosa también importante que ella de una vez nos deja entrever al inicio de su relato, Lari, y es que ella hace el ejercicio de postergar el deseo de placer inmediato, que eso es algo que nos da una fuerza interna para persistir y luchar por aquello que es lo que yo quiero a largo plazo en mi vida. Entonces, cuando nosotros trabajamos el autocontrol sobre aquellos deseos inmediatos, vamos a tener entonces como consecuencia la capacidad de mantenernos enfocados en aquello que nos produce y que nos va a producir por muy largo tiempo, es decir, la satisfacción a largo plazo. Entonces, ese autocontrol de contener esos deseos, esos impulsos, la pulsión, como lo llama Freud, de esas necesidades
Ay, bueno, lo fácil para Daniela era, mira, yo me quedo acá, cómoda, en mi país, aquí todo está bien, no tengo por qué ampliar mi zona de confort. Acá está todo chévere, yo voy acá como que, ¿para qué más? Sí, entonces, pero ella nos dice algo que es algo bastante determinante, que es que yo tenía que, todo lo que fuera a hacer, tenía que valer mucho la pena y yo tenía que determinarme y enfocarme a ser feliz, ¿sí? Después nos dice, yo llegué a España para estudiar un máster en psicoanálisis y como parte de mi proceso de aprendizaje y de iniciación al ser psicoanalista, pues debí comenzar mi propio análisis. Esta terapia me ayudó a vivir más tranquila durante los momentos duros que pasé, como por ejemplo la enfermedad de mi padre, que murió estando yo fuera de mi país. Fue este recurso el que me ayudó a ver que en la vida siempre hay salidas posibles. Me di cuenta que en la vida no hay nada tan grave como para no seguir caminando hacia mis metas. De nuevo, ella ahí nos vuelve a colocar el foco, ella está enfocadísima. Y lo que sí son las que podía tolerar. Sí, suena raro, porque cuando digo raro, que no es normal ni usual que una persona ante una situación tan profundamente movilizadora como es la muerte de un padre, ¿no? O de una madre, eh, termine reflexionando que en la vida no hay nada tan grave. Y esto es propio de la gente que es optimista. Entonces, parte de lo que ha sostenido Daniela en su transitar hacia su meta, en vivir lejos de su país, en el vivir, bueno, si ya sin su padre, es el optimismo. Y para que quede claro lo que es el optimismo es el atribuir un balance positivo tanto a lo que pasó en el pasado como a lo que pudiera pasar en el futuro y a lo que está pasando en el presente. Entonces las personas optimistas siempre esperan que haya éxito, que las cosas salgan bien y y de hecho reinterpretan el fracaso como algo muy poco usual. Y si ocurriese, es decir, y si fracasa, bueno, entonces ya yo lo podría resolver. Y esto es lo que vemos en el discurso de Daniela, que no hay nada grave como para no seguir adelante. Y entonces esto hace que la gente que es optimista siga echando para adelante. Bueno, como no hay nada grave, yo voy a seguir echando para adelante y cuando les pasan cosas difíciles, las reinterpretan. Y dicen, bueno, esto no es tan grave tampoco. Y siguen adelante. Y por supuesto, como van superando dificultades, van haciendo musculito de superar dificultades. Y este musculito en psicología se llama resiliencia, que es la capacidad de resolver, de adaptarse a situaciones difíciles, superarlas y al final decir, oye, yo aprendí mucho de esta experiencia. Y tener la sensación de que si vuelve a ocurrir otra vez más, otra situación difícil, pues lo voy a volver a superar. Sí, y hay algo adicional también, Ari, que es que cuando nosotros construimos y vamos fortaleciendo, tal cual como tú lo dijiste, el músculo de la resiliencia, el músculo del optimismo, esto viene como consecuencia de esa inteligencia personal. Yo me doy cuenta de cuáles son las razones por las cuales yo hago determinada conducta y hago determinado comportamiento. Yo sé que si me quedo acá, voy a seguir adelante en mi máster de psicoanálisis aquí, mirándolo un poco desde afuera en el caso de Daniela, pero si yo me regreso a Venezuela en el momento de la muerte de mi padre, ¿qué tanto voy yo a aportar estando desde allá? Entonces, yo tomo una decisión que genera dolor, porque yo no creo que esto no le haya generado dolor a Daniela, pero hay una razón fundamental detrás y esto es lo que llamamos nosotros inteligencia personal, además que también nos abre la posibilidad a que nosotros construyamos la capacidad de ser resilientes y flexibles. Flexibles, me refiero a la flexibilidad cerebral, es decir, cuando nosotros se dice que nuestro cerebro se convierte en una masa muscular flexible, cuando nosotros empezamos a
practicar tener 2, 3, 4 opciones de soluciones diferentes ante una misma situación. Es decir, empiezo a mirar las cosas desde diferentes puntos de vista. ¿Cómo se logra esto? Se preguntará mucha gente. Bueno, Solimar, eso está chévere, Larissa, espectacular. ¿Cómo se logra esto? Esto se logra a través de coaching, herramientas de coaching, si estamos diseñando un plan de trabajo a futuro, ojo, que eso a mí siempre me gusta aclararlo, o con un trabajo de psicoterapia en donde yo busco reconocerme y autoconocerme a mí, cuáles son mis fortalezas, hacia dónde tengo que redirigir mi energía para desarrollar y volverme una persona optimista, flexible, resiliente. Después Daniela nos sigue diciendo por acá, en psicoanálisis me di cuenta de que las fuerzas motivadoras que me mantenían dando en el camino para conseguir las metas que me propuse al llegar a España fue la enseñanza que me dejó mi padre. Además, me di cuenta de que pude construir redes de amistades muy fuertes que me sostuvieron en mi instancia inicial, que me ayudaron a adaptarme a este nuevo lugar y me siguen sosteniendo en mi vida actual. Son un gran apoyo. Las fortalezas que me ayudó a desarrollar mi padre son la constancia, la disciplina, el enfoque. Él me decía que cuando uno empieza un baile lo tiene que terminar. Y otra gran frase que me dijo fue que no me dejara deslumbrar por el árbol grande, sino que viera el bosque que lo contenía. Qué bonito. Mi padre me enseñó el valor del esfuerzo, que para lograr las cosas tengo que pasar por situaciones que no me gustan y mantenerme en el camino de mis metas. Esto está espectacular. Sí, realmente a mí me genera mucho placer este relato porque deja tanto que aprender, ¿no? En principio rescato lo que ella decía de sus amistades, ¿no? Y se vincula con lo que dijimos al inicio, de cómo el tener una red de apoyo es fundamental para el bienestar de las personas. Entonces, no es tener amistades por amistades, no es tener buena relación con la familia por tenerla, sino que esas relaciones sean realmente positivas y que sean de apoyo. Son esas relaciones las que brindan bienestar, no el solo tener amistades o solo tener familia. Hay que destacar eso, ¿no? Porque hay amistades y familiares que uno debería o no tener. En definitivo. Y lo otro es lo de su papá. Cómo él, a través de su coaching, yo diría que un coaching parental, ¿no? Le va diciendo a Daniela, amiga, hija, no te deslumbres, es decir, no te deslumbres por el aquí y el ahora, no pierdas de vista tu meta, ve hacia allá. Y esto forja el carácter. Y además de forjar el carácter, la disciplina, lo que tú dijiste, el control interior, a ella le permitió desarrollar sus fortalezas de carácter. Y estos son un constructo psicológico que desarrollaron 3 psicólogos norteamericanos que dicen que son virtudes que se desarrollan con la práctica y que son virtudes que son buenas para ti que la ejerces y para las personas que están a tu alrededor. Son 24. Entonces, estas características lo que hacen es, están clasificadas en 4 categorías y, por ejemplo, está de la justicia, el de liderazgo, el de las relaciones interpersonales. No me voy a meter allí porque si quieren más información pueden entrar en Google y buscan fortalezas personales o fortalezas de carácter o el cuestionario VIA, como la vía para ir hacia un lugar. De todas maneras lo ponemos aquí en el cintillo y ahí pueden saber más. Pero en Daniel en particular vemos cómo el coaching que le hace su papá, que yo lo llamo así, que otras personas dirán, bueno, lo que me decía mi papá, eso es coaching, definitivamente. Tú me dirás sí lo es o no. Y la perseverancia, sobre todo, hija, no pierdas de vista el bosque. Esto es, vamos, ve y terminar lo que comienzas. Esto es tan importante porque hoy en día tenemos tantos estímulos que nos están distrayendo, que es muy difícil que una persona se mantenga en el camino porque nos están alimentando la inmediatez, este estímulo inmediato. Y como dice Daniela, pues todo tiene un esfuerzo. Y eso y por supuesto, yo aquí reconozco el valor de la familia, el valor del papá y de la mamá,
para educar a sus criaturas en el valor del esfuerzo, porque todo tiene un esfuerzo. Y cuando hablo del esfuerzo no es que estés sudando, picando piedra, es que hagas cosas para lograr lo que deseas, ¿no? Sí, y también vemos el tema de lo que es la bondad, o sea, ella realiza buenas obras en beneficios de otras personas, aunque ella no los conozca bien, y tener desde ahí también una visión de que tiene sentido para otras personas, o sea, esto que yo estoy haciendo, este quedarme acá, va a tener sentido, este máster va a tener sentido para mí, más allá de mis padres. Además que tenemos algo que es importante, que es una red de contención emocional fuerte en el caso de Daniela, y que permite adicional que ella transite este espacio con la mente abierta, ¿sí? Buscando también, y eso también es mucho de ese legado que le deja a su papá, ¿no? Esas frases que le decía a su papá, porque cuando nosotros empezamos a dudar si este es mi camino, si yo debería seguir por aquí, lo que aparece es una disyuntiva entre lo que son nuestras creencias y valores y lo que es nuestro propósito máximo, ¿sí? Que eso trae como consecuencia o es llamado culpa, ¿sí? Cuando yo como ser humano tengo unas creencias, tengo unos valores, supongamos que el padre de Daniela, por ejemplo, le hubiese dicho, lo más importante es que tú estés cerca de la familia, tú no puedes, si a mí me pasa algo, tú tienes que salir corriendo y regresarte. Esa creencia, ese valor fundamental, si eso fuera así de lo que su papá le dijo, eso hubiese generado muchísima culpa en ella. ¿Por qué? Porque ella tenía un propósito mayor, que ese propósito comienza a pelearse contra lo que son sus creencias y valores. Entonces, cuando nosotros entramos en un estado coyuntural entre lo que nosotros creemos, aquello que crecimos escuchando y lo que son nuestros valores fundamentales, y eso choca contra lo que es nuestro propósito de vida, contra lo que yo quiero alcanzar y llevarme a mi próximo nivel, ahí esa disyuntiva, ese choque, se llama culpa. Y ella lo menciona más adelante. Sí, leernos un pedacito para que nuestra audiencia lo escuche. Sí, de hecho por acá está, dice, mi papá me dijo que fuera detrás de mis deseos, esto cuando ya se estaba muriendo de cáncer. Y este permiso fue muy importante para ti, para mí, porque pude venirme sin culpas. Ahí está, esa es la clave. Si el papá le hubiese dicho algo diferente, ella empieza a tener el conflicto existencial de la culpa. Y esto es lo que yo quiero, tengo este propósito, pero mis creencias y valores están para otro lugar, ¿sí? También me dijo que me adaptara al lugar que me iba y que fuera flexible, que viviera la incomodidad inicial de ser diferente, que el interesarme por las demás personas me ayudaría a vivir mejor. Gracias a él pude encontrar un nuevo lugar donde ser yo en mi mejor versión y hacer lo que me apasiona, que es ayudar a la gente a vivir con paz y tranquilidad. Qué maravilla de relato, de verdad. Yo cuando leí su mensaje en el correo, me sentí un calorcito por dentro, ¿no? Un calorcito de agrado, de cómo se puede ser tan bonita en la vida, tener cosas claras, estar tranquila, y sobre todo el tránsito que ella ha hecho a nivel personal, acompañada de su familia, de su papá en particular, de sus amistades y de su propio autoconocimiento. Y Daniela, lo que a mí me deja particularmente es lo importante de vivir sin culpas, porque además yo creo que su papá lo sabía, bien sea porque era sabio por su edad, entiendo que era un señor ya entrado en años, y quizás porque conocía a su hija, entonces le dijo, mira, vea por tus sueños, y no sé si, o sea, le dejó bien en claro que no se iba a sentir ni ofendido ni herido si ella no estaba cuando él estuviera a punto de morir, que lo que quería en franco y absoluto amor es que ella fuera para hacia donde estaban sus metas.
y es que necesitamos entender que nosotras las mujeres somos especialmente culposas, ¿no? ¿Por qué? Porque a nosotros se nos exige mediante los mandatos de género a que seamos, como la maestra Marcela Lagarde dice, que estemos al servicio de los otros, que seamos seres para otros. Entonces, ¿esto qué significa? Que nuestros deseos no estén en nuestro centro, sino que estén alrededor. Y en nuestro centro están los deseos y las metas, las expectativas de las demás personas. Entonces, cuando empezamos, como tú dijiste anteriormente, esta disyuntiva es que yo quiero mi deseo en el centro, pero oye, pero si yo cómo hago, si yo se supone que como mujer tengo que estar pendiente de las demás personas y no de mí. E incluso cuando lo hacemos, a nosotros se nos tilda de egoístas. Y entonces tenemos en nuestras cabezas esa expectativa, además que se nos pide, pero francamente, que seamos buenas mujeres. O si no, que estemos muy buenas. Cualquiera de las dos cosas, ¿no? O todo junto, para que podamos entonces servir a las demás personas. Y cuando digo servir, no es solamente salir a servir, que también cuidar, sino, por ejemplo, estar disponible todo el tiempo, ser agradable, ser simpática, cuidar del hogar, cuidar de los niños, cuidar de la familia, estar sexualmente atractiva, ser bonita, ser buena, ser obediente, y un largo etcétera que nuestras oyentes y nuestras espectadoras lo sabrán o lo sentirán. Y bueno, al final lo que nos dice Marcela Lagarde, que es una socióloga mexicana, es que la lucha de las mujeres o al final lo que deberíamos, así tenemos que es rescatar nuestro centro y ponernos en el medio y dejar de vivir en función de las expectativas de las demás personas para que recobremos nuestra autoestima. Porque si no, nuestra autoestima estará en dependencia de las demás personas. Entonces, Daniela, no quiero darle otra explicación. Su papá le dio este valioso regalo y le dijo, vea por lo que tú quieres, ponte a ti en el medio y yo te apoyo desde aquí. Y ella salió y fue a por ello. Sí, definitivamente cuando yo no dudo que el papá de Daniela haya sido un señor emocionalmente muy educado, y no me refiero a que diga buenos días y buenas tardes, sino al manejo de su autogestión emocional, y desde ahí educó también, educó y empoderó y le dio las herramientas a su vida. Entonces, es supremamente importante que nosotros como padres empecemos a deconstruir conceptos, porque esto que tú acabas de mencionar, yo me lo encuentro muchísimo en las sesiones individuales. Es un nivel de culpa, pero la culpa del tamaño del Everest, podría yo decir, por aquello de todo lo que se menciona siempre es culpa porque me volví a poner a mí en el centro. Sí. Culpa porque me di el permiso hasta culpa porque me tomé un café y me lo tomé yo sola y no llamé a mi prima, a mi primo, a Juanita, a Juancito, a que vinieran y se tomaran el café conmigo y no los invité. Entonces, culpa porque cuelgo en las redes sociales, me tomé un café y entonces tengo a mi familia lejos y van a ver que me estoy tomando un café. Mejor borro la foto porque están viendo que me tomé un café y ellos sienten que me veo feliz y no estoy compartiéndolo con ellos. Es una cosa impresionante la culpa que hemos cargado por muchísimo tiempo las mujeres. Entonces, pero antes de sacudirnos la culpa, necesitamos de construir, necesitamos de dejar de decirle que si yo me pongo en el centro soy egoísta, porque ahí empezamos ¿qué es egoísmo? ¿Qué es que tú te pongas? Yo no le di, pero ni en una sola línea, el egoísmo a Daniela por ninguna parte. Ella se puso al centro, ejerció sus posibilidades, su perseverancia y su optimismo con enfoque y con búsqueda de que además desde esa postura va a tener herramientas para acompañar y ayudar a otras personas. Entonces creo que es un relato hermoso y maravilloso que nos ha dejado hoy Daniela. Pues con esto cerramos y entonces nos vemos en el próximo episodio donde daremos voz
a otro relato inspirador. Si quieren enviarnos sus relatos, recuerden enviárselos a nuestro correo electrónico relatosdemujeres@gmail.com. Recuerden, relatos con una sola D. Relatos de mujeres, una sola D. Muchísimas gracias. Estén muy bien. Adiós.